En la mañana del jueves pasado, la policía localizó rápidamente a un empresario que había sido secuestrado en la puerta de su trabajo. Estaba en una casa precaria del barrio Marconi, atado a una silla y con un disparo en el hombro. Pasó apenas media hora en manos de sus captores, 3 delincuentes armados que lo redujeron violentamente en la vía pública y que se proponían pedir un rescate a cambio de su libertad. No llegaron a concretar esa llamada debido a que fueron sorprendidos por el operativo policial, que a su vez fue posible por el testimonio de un vecino que avisó al 911. Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, fueron detenidos 2 dominicanos y un uruguayo menor de edad. Uno de los extranjeros resultó luego procesado con prisión, el otro fue liberado por falta de pruebas, mientras que el menor fue remitido al INAU. Además, se dispuso el cierre de fronteras para otras 2 personas que también estarían involucradas. Se trata del 6º secuestro en 3 meses, algo que, según distintos medios, preocupa a las autoridades. Por lo pronto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, deberá concurrir a la Comisión de Seguridad del Senado para explicar las acciones que su cartera está llevando a cabo para enfrentar estos delitos. De esta situación vamos a conversar en los próximos minutos con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, aunque también, claro, la violencia en el fútbol formará parte de la agenda de este diálogo. Vázquez, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Es difícil elegir con qué tema empezamos, pero vamos a ir por el orden que habíamos programado. Hablemos del tema secuestros. Parecería que es el delito tan temido en nuestro país, ¿no? En la medida que los casos de secuestro sean pocos y raros, nos diferenciamos de otros países de la región donde la inseguridad es más grave. ¿Hay algo de eso? Sí, algo de eso hay. Yo creo que lo que se viene dando en el Uruguay son cosas que están pasando o han sucedido en la región y que quizás en el Uruguay hayan demorado más en llegar, pero bueno, se han instalado. Usted dijo muy bien, acá hay 2 modalidades diferentes, ¿no? Hubo una modalidad donde hubieron privaciones de libertad, donde se resolvieron de alguna manera con poca o ninguna participación de la policía, y otras privaciones de libertad donde la policía actuó rápida y eficientemente. ¿Por qué 2 modalidades diferentes? ¿Por qué 2 respuestas diferentes? ¿Por qué dos resultados diferentes? Es porque una modalidad se hizo dentro del mundo del delito, fueron entre gente que está dentro del mundo del delito, y ahí es difícil obtener información, nadie le informa a la policía que secuestraron o que tuvieron un delito contra otro delincuente, eso lo resuelven entre los delincuentes. Ahí la reserva de la información, el no dar información a la policía es una de las reglas del juego. En el otro, que se resolvió rápidamente, tuvimos una información en 911 y ahí tenemos la demostración fiel de lo que ha hecho el Ministerio del Interior en estos últimos años en cuanto a mejorar la tecnología, capacitar mejor a los policías, tener un mejor relacionamiento con la sociedad, dar rápida respuesta a los problemas. Demostró que realmente se puede hacer así. Vamos por partes, le propongo. Efectivamente, en los últimos meses hubo varios secuestros, por lo menos 10 de esa categoría especial, secuestros que forman parte de enfrentamientos entre personas dedicadas a, no sé, el narcotráfico, el contrabando, otros delitos pesados. Sí, los secuestros se dieron fundamentalmente entre gente vinculada al mundo del tráfico de drogas. Ajá. Y es un fenómeno que se viene dando hace un tiempo. Primero, usted se acordará que hablamos de los heridos de bala por debajo de la cintura como manera de advertir de que, bueno, quién es el que manda acá, una manera de cobrarse las cuentas. Después pasamos a tener heridos por encima de la cintura y muertos por ajuste de cuentas. Después, cuando sucede un fenómeno que cuando la policía es eficiente y incauta grandes cantidades de droga, los delincuentes entran a robarse las drogas entre ellos, roban las ventas de droga, las bocas de ventas de droga, porque ahí hay dinero y ahí hay droga y eventualmente hay armas.
eso se sabe quién lo hizo, entonces el otro se lo cobra. Y bueno, ese es el mundo del delito. Ese es el mundo del delito y eso es lo que ha predominado en los últimos años acá en Uruguay. Yo diría que en los últimos 2 o 3 años esto se ha manifestado con mayor virulencia, digamos. Y los secuestros dentro de ese grupo de uruguayos o extranjeros, pero vinculados al delito, ¿cuántos han sido? Y han sido alrededor de una media docena. ¿Media docena, dice usted? Sí, más o menos. Porque ha habido números distintos estos días en las notas de prensa. Claro, pero como esas cosas no se denuncian, también hay muchos comentarios. Es decir, capaz que hubieron más. El tema es que si no se denuncian y estos delitos no se denuncian, uno a veces tiene información por vía informal, no por vía formal, ¿verdad? Lo curioso, bueno, usted dice que muchas veces no se denuncian, pero la policía sí logró identificar o calificar como secuestros algunos de esos hechos. Porque la policía mantiene un control permanente sobre cómo se va comportando este mundo del delito. Y bueno, siempre alguna información trasciende, siempre alguien comenta algo, siempre alguna información le llega a la policía, algunas de esas cosas se judicializan, otros no. Pero de esto casi no se había hablado. El dato sale a fin de mayo, el 31 de mayo, en una nota del Observador. Recién ahí nos enteramos, o la sociedad uruguaya empieza a enterarse de que eso estaba pasando. La policía no debió haberlo consignado. ¿No era un dato importante para la gente saber que eso estaba pasando? Como eso se estaba dando dentro del mundo del delito, y además nosotros advertimos que estas cosas que empiezan en el mundo del delito después pueden terminar dentro afectando a gente que no está vinculada al delito. Justamente, entonces no había que difundirlo. Yo creo que no había que difundirlo, porque la otra cosa que es importante es, primero, no generar un alarmismo, porque la gente que no estaba en el mundo del delito, estas cosas no le estaban pasando. No hay que generar un alarmismo y realmente tampoco hay que generar, tampoco hay que estimular ese tipo de delito, ¿no? Cuando uno empieza a decir, bueno, estas cosas están pasando así, 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 hay gente que se estimula. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de este empresario, que fue secuestrado y la policía rápidamente lo encontró, creo que las personas que lo hicieron evaluaron la posibilidad de tener rápidamente una cantidad importante de dinero. Bueno, fracasaron. Pero no es descartar que alguien pueda pensar de que si yo lo hago lo voy a hacer mejor. Entonces, de estas cosas hay que ser muy cauto cuando se habla. Los casos estos de secuestros dentro del AMPA, si utilizamos una terminología vieja, entonces, ¿cómo se resolvieron? Por lo que la policía sabe. En algunos casos se pagó rescate, ¿en otros hubo muertos? Y en algunos casos se habrá pagado rescate, en otros casos habrán negociado de algún otro tipo de manera. Esa información, en general, difícilmente llega. Usted sabe bien que en el mundo del delito a la gente nadie le comenta cosas a la policía. Nadie denuncia. Es muy difícil llegar a ese tipo de información. ¿Cómo se terminó solucionando el hecho? Puede ser que uno se entere informalmente de algunos casos, pero de otros casos uno no se entera. Lo que mencionaba usted, y se ha dicho también en las notas de prensa en estos días, esa ola de secuestros dentro del AMPA generaba inquietud porque se temía, se suponía, se daba como un hecho que con el correr del tiempo podía extenderse a otros sectores, a víctimas no vinculadas con delitos pesados. El jueves pasado fue el punto de inflexión en esa materia. ¿Ahí se traspasó la frontera? Sí, yo creo que el jueves pasado hubo una señal clara de que alguien podía hacer algo de ese tipo, que podía suceder, y la otra señal clara es de que cuando estas cosas suceden la policía puede responder rápidamente. Otelo, si durante estos años nosotros no hubiéramos capacitado policías en el área de inteligencia e investigación, si no hubiéramos invertido en tecnología, en cámaras, en software, en sistemas informáticos, si no hubiéramos invertido en móviles, probablemente los resultados hoy en día serían diferentes. Uno podría decir cuántas cosas se han evitado a punto de partida de los avances que ha tenido la policía en los últimos años, sabiendo que la policía tenía un atraso de más de 60 años en equipamiento, cantidad de personal, capacitación, armamento, tecnología. Creo que uno tiene que prepararse para aquellas cosas que no quieren que se suceda. Y si esas cosas llegaran a suceder, uno tiene que ser lo más eficiente posible para que el daño sea el menor daño posible.
creo que nosotros no estamos vacunados contra ningún tipo de delito. Y tenemos que prepararnos para que estos, en la medida de lo posible, no pasen. Y bueno, si llegan a pasar, tratar de responder de la manera más eficiente. Justamente, la actuación de la policía, en este caso del empresario, fue rápida y se realizó a través de las unidades de respuesta de la Policía de Montevideo. Una división que es bastante nueva. Sí. ¿Qué características tiene ese cuerpo de la policía? Ahí lo que se ha hecho fue establecer un sistema de patrullaje distinto al que estaba habituado a hacer la policía. Antes tenía la policía radio patrulla, que estaba centralizada en el parado, y los móviles que tenía los distribuía por todo Montevideo. Bueno, con algún criterio, pero no el criterio de ocupar aquellos lugares donde los delitos se cometen con mayor frecuencia. Hoy en día nosotros sabemos que los delitos no se cometen en cualquier lugar, que hay lugares específicos donde aumenta la cantidad de delitos. Hemos hecho un raconto de los delitos en los últimos 5 años. Tenemos un sistema que nos predice dónde eventualmente puede ser que se cometan los próximos delitos en las próximas 6 horas o en las próximas 8 horas, de acuerdo al comportamiento del delincuente y cómo se desplaza el delito, y en función de eso, en cada área específica se planifica el patrullaje con motos, con patrulleros, con vehículos encubiertos, con un sistema de comunicación que también lo incorporamos en los últimos años, que permite de que no haya zonas grises ni zonas oscuras o conos de silencio en el área metropolitana, donde todos los policías se pueden comunicar, y además donde la mesa central, el Centro Comando Unificado, sabe dónde está cada uno de los policías, cada una de las motos, cada uno de los patrulleros en cada momento. Entonces es mucho más fácil dirigir la respuesta a aquellos lugares donde se está cometiendo un delito, y la prueba está que estamos respondiendo prácticamente en 3 o 4 minutos. La policía está presente en el lugar del hecho, y en aquellos lugares donde nosotros sabemos que hay mayor concentración de delito, ahí aumentamos el patrullaje con la idea de disuadir. Las unidades de respuesta en sí mismas, ¿qué son? Las unidades de respuesta son este núcleo de unidades, patrulleros, motos y policías encubiertos, que recorren específicamente aquellos lugares donde el software nos indica que eventualmente se pueden cometer delitos, y los lugares que nosotros llamamos puntos calientes o zonas calientes, que es donde se cometen la mayor cantidad de delitos. Uno dice, ¿y esto da resultados? Sí, da resultados. La semana pasada estábamos mirando qué era lo que estaba pasando con los puntos calientes, y vemos que hay puntos calientes que se están enfriando, o sea, ya no se cometen tanta cantidad de delitos ahí, y el delito se está desplazando parcialmente a algún otro lugar. En el mundo está comprobado que cuando hay desplazamiento del delito, que lo hay, siempre el desplazamiento del delito es mucho menor. Nunca se desplaza el 100%, siempre se desplaza menos. Y también hay algunos indicadores que nos dicen que sí, que en el Uruguay eso se está comportando de esa manera, porque nosotros teníamos un crecimiento de las rapiñas, que es el delito que más preocupa a la gente. Anualmente crecían entre un 16, un 18, un 20%, y el año pasado el crecimiento fue mucho menor, y en lo que va de este año el crecimiento ha sido de un 2%. Es muy difícil llegar a la meseta. 2% es el crecimiento de la rapiña en los primeros meses de este año, los primeros meses de este año. 6 meses, 5 meses de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Comparación al mismo periodo. Quiere decir que el crecimiento año a año va siendo cada vez menor. En este tipo de delito lo difícil es llegar a la meseta, después hay que empezar a bajar. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, de que una sociedad que se va haciendo más violenta, es mucho más fácil que los hurtos, que son los robos sin violencia, se transformen en hurtos con violencia, que son rapiñas. O que aparezcan los secuestros, justamente. O que aparezcan los secuestros. Pero referido a estos temas, que es el hurto y la rapiña, uno ve que el hurto ha bajado con respecto al periodo anterior, y que las rapiñas han aumentado un 2%. Cuando uno toma la totalidad del delito contra la propiedad, que son los hurtos y las rapiñas, esto ha descendido en el Uruguay. Vázquez, hablando de los episodios del jueves pasado, ¿qué ha podido pasarse en limpio de ese secuestro o intento de secuestro? Sobre todo a los efectos de entender si con ese hecho se está iniciando una nueva tendencia. Bueno,
También yo le decía en el mensaje de que de que hubo un delito que no es habitual en Uruguay, pero además hubo una respuesta muy eficiente de la policía. Yo creo que los delincuentes de futuro lo van a pensar muy bien. Uh-huh. No es un delito fácil de cometer y no es un delito si la gente colabora brindando información precozmente. La policía puede actuar en forma muy muy eficiente. Hoy en día, vuelvo a repetir, hay muchas herramientas que la policía no tenía hace un par de años atrás y que permite que, el que lo vaya a hacer, que lo piense muy bien. Ahora, ¿cómo toma el hecho de que en este secuestro hayan participado dominicanos? ¿Es un factor preocupante o estaríamos generalizando, no sé, de manera incorrecta si vamos a buscar la causa en ese sector de la población inmigrante? Bueno, cuando empiezan a suceder en un país delitos que hasta ahora no han sucedido, uno tiene que pensar de que alguien trae la novedad. También decimos, por ejemplo, importamos muchas cosas que suceden en los países vecinos, yo que sé, el tema del narcotráfico en Brasil y Argentina, Paraguay, en la región en general, sobre todo el tráfico de drogas en volúmenes importantes. También hubieron organizaciones internacionales que quisieron utilizar el Uruguay como cabeza de puente para mandar drogas a Europa y hasta ahora, yo diría en su gran mayoría, han fracasado, ¿no? Y la prueba está que en el Uruguay hay detenidos bolivianos, peruanos, portugueses, españoles, serbios, que pertenecían a organizaciones delictivas que tienen sus orígenes fuera del país. En el caso de las personas dominicanas, yo diría que no hay que generalizar, pero tampoco hay que olvidarse de que el Uruguay el año pasado tomó una medida de pedir visas a los ciudadanos dominicanos que venían al Uruguay, porque a nosotros nos llamó mucho la atención de que de aproximadamente 15, 20 pedidos de residencia que teníamos de ciudadanos dominicanos, pasamos a tener 300. Entonces nos llamó la atención, nos preocupó. Este es un tema que se habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros no queremos estigmatizar a nadie, hablamos con organizaciones sociales, decimos que para nosotros el pedirle visa a los ciudadanos dominicanos era una prueba de garantía, de respeto de sus derechos, garantizarles de que, si vienen al Uruguay, vienen a trabajar, no entrar en el mundo del delito. Pero también hemos detectado que en el Uruguay hay tráfico de personas, ¿verdad? Y trata de personas. No solamente de dominicanos que vienen y que, algunos de ellos se vuelcan al mundo del delito o al mundo de la prostitución, que no es un delito, pero también preocupa mucho de que esa sea una forma de ganarse la vida, porque, genera otro tipo de problemas. Y, en estos temas tenemos que estar alertas. También se han despertado organizaciones que traficaban chinos desde Brasil hacia la Argentina. Hay un mundo del delito que en general la gente no lo conversa, no lo habla y le preocupa mucho más la rapiña y los hurtos, que es muy válido, que es lo que a la gente le duele mucho y le preocupa. Pero nosotros también nos tiene que preocupar otro tipo de manifestaciones del delito que son muy importantes, son muy riesgosas, muchas veces ponen en riesgo hasta la propia, integridad social, ¿verdad? Y el Uruguay es uno de los países más seguros de la región y tenemos que seguir manteniéndolo así. Un apunte más. Llamó la atención que el jueves, cuando la policía saturó la zona del barrio Marconi, fue recibida con una lluvia de pedradas. Sí, eso pasa con mucha frecuencia. Pero cuando se va a tener hay que leer alguien, complicidad con el secuestro. No, yo creo que no llega a ese grado de complicidad. Yo creo que ahí lo que hay es un rechazo natural a la policía. Y cuando alguien se siente indignado porque la policía va a detener a alguien en un barrio de eso y tira una piedra, después hay otros seguidores que siguen tirando piedras. O sea, no creo que la gente que esté apedreando a la policía ahí tuviera nada que ver con el secuestro. Enseguida, después de la pausa, quiero hablar con usted del caso concreto de la ginecóloga Milvana Salomone, del cual se habló mucho por la vía de rumores y trascendidos durante el fin de semana, pero que es un hecho, sigue sin aclararse y ya va un mes de la desaparición. A las 8:38 continuamos en Perspectiva, en entrevista con Jorge Vázquez, subsecretario del Interior.
Estamos conversando a propósito de secuestros, ese delito tan temido que hasta ahora en nuestro país había tenido manifestaciones puntuales y diría raras, ¿no? Recuerdo el caso de la adolescente Valentina Simón, hija de un ejecutivo bancario, diciembre de 2003, ¿no? Fue raro el caso, el secuestrador era un abogado, Juan Carlos Mariscurrena, que bueno, fue detenido, ya ahora está en libertad de nuevo, en fin. Después recuerdo el caso del corredor de bolsa Ignacio Rospide, marzo del año 2010, y no hay muchos más, ¿no? Y justamente cuando terminaban esclareciéndose, la conclusión tranquilizadora era de que, bueno, se habían dado circunstancias muy peculiares en cada uno de ellos. Sí, en todos se dan circunstancias, porque uno tiene que pensar, bueno, a ver, ¿por qué una persona puede ser pasible de ser secuestrada? Bueno, uno puede pensar que es por venganza, puede ser por un secuestro de tipo extorsivo o para presionar algún otro tipo de resultado, ¿no? Hacer un acuerdo, un arreglo con alguien que no sea por dinero, sea por territorio o por negocios o por lo que sea. Uno tiene que evaluar. Entonces uno dice, bueno, ¿todos los ciudadanos en Uruguay estamos expuestos a ser secuestrados? Yo diría que no. ¿Esto puede generar una alarma pública? Yo diría que no. Y mal haríamos nosotros de generar una alarma pública. Yo lo que digo es sí que, bueno, que necesariamente hay un mínimo de cuidados que uno debe tener, ¿no? Bueno, pensando que esto eventualmente es una de las cosas que puede suceder, nosotros como Ministerio Interior estamos haciendo el mayor esfuerzo posible para que estas cosas no sucedan, y si llegan a suceder, bueno, que la podamos resolver rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hicimos quiere decir que si llega ¿Ha habido un entrenamiento especial en la policía sin duda, a los efectos de manejar, por ejemplo, la relación con los secuestradores, la negociación que puede entablarse entre la familia de la víctima y esos secuestradores? Usted quizás se acuerde de que hace más de un año yo dije, en la medida de que la policía sea más eficiente y la respuesta a los hechos sea más rápida, es muy probable que la policía llegue al lugar del hecho con los delincuentes dentro del lugar cometiendo el delito, y la primera reacción de los delincuentes probablemente sea tomar rehenes. Eso va a ser. Entonces nosotros preparamos negociadores. Antes de que tuviéramos ese delito, preparamos negociadores. Cuando dijimos vamos a entrar a todos los lugares a hacer los procedimientos que sean necesarios, la policía compró vehículos blindados. Yo me acuerdo que en aquel entonces, estoy hablando 3 años atrás, había dentro de la propia policía gente que decía, pero con lo que están comprando vehículos blindados podían comprar más patrulleros. Realmente, hoy en día, si no tuviéramos vehículos blindados, hay lugares donde nosotros no podríamos darle garantía a la policía que pudiera entrar a hacer un procedimiento con cierta seguridad. O sea que uno tiene la obligación de ir preparándose para aquellas cosas que no quieren que sucedan. Vuelvo a repetirlo. Y si llegan a suceder, responder de la mejor manera posible. Entonces yo creo que no hay una etapa de alarmismo, digamos, bueno, ahora cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser secuestrado. Pero también uno ve, por ejemplo, de que los delitos que se han cometido importantes en cuanto a rapiñas con montos importantes de dinero, los delincuentes han manejado mucha información y de muy buena calidad. Quiere decir que la información sale de los lugares más cercanos a las personas que son después víctimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la vez pasada una señora me decía, usted sabe que yo fui a pagar el sueldo y yo siempre pago el sueldo de esta manera, pero esta vez lo pagué de esta otra manera y justo vinieron y me pidieron la plata que yo tenía en tal lugar. ¿Cómo puede ser eso? Y, señora, porque alguien sabía que usted tenía la plata en ese lugar y alguien pasó la información. ¿Quién puede pasar la información? Bueno, un empleado infiel, como pasa siempre, que pasan estas cosas. Yo lo voy a decir porque lo he hablado con la gente de las empresas de seguridad. Las empresas de seguridad tienen una rotación de un 40% del personal.
Y eso a nosotros nos preocupa mucho porque ese es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo porque la gente... Las empresas de seguridad cumple porque tienen alta rotación de su personal. Sí, con la policía también, porque la gente que hace tareas de seguridad conoce cosas, maneja información y después en algún momento la puede pasar la información. ¿Y cómo se evita esa alta rotación? Yo creo que habría... de pagar mejores sueldos. Yo creo que sí, entre otras cosas, mejorar las condiciones de salario, mejorar las condiciones, quizás nosotros tengamos que trabajar un poco más en el tema de la ley de las empresas de seguridad. Hemos hablado con ellos están preocupados por el tema también. Yo debo reconocer que tenemos una buena relación, tenemos una preocupación en común, nos hemos propuesto trabajar en común, estamos revisando conjuntamente la ley que regula el funcionamiento de estas empresas. Y yo creo que, que vamos a tener buenos resultados, tenemos que mejorar la capacitación de la gente que trabaja en estas empresas con mayor responsabilidad, con mayor dedicación, y tratar de que este tipo de cosas suceda si sucede de manera excepcional. Pero ahí tenemos una vulnerabilidad y no podemos negarla, tenemos que reconocerla. También pasa en la policía, tenemos policías que han incurrido en el mundo del delito. Nosotros decimos... hacemos sumarios o investigaciones administrativas, más de 300 por año por problemas de inconducta funcional. De hecho, a los policías les roban las armas y uno siempre se queda con la duda de si la robaron o la vendieron. Todo esto lleva una investigación administrativa, lo hacemos exhaustivamente, tratamos de que estas cosas nos pasen, pero estas cosas están pasando, ¿verdad? Y quizás esto sea una de las cosas que lleva a que en algunos casos, no muchos, los delincuentes tengan la oportunidad de robar cantidades importantes de dinero. Pero el disparador acá era los secuestros, ¿no? Sí, pero permítame que diga otra cosa más. Con respecto a la cantidad de dinero. Nosotros decimos, muy bien, las rapiñas aumentaron en lo que va del año un 2,2%, pero usted sabe que en el área metropolitana el 80% de las rapiñas son por un monto menor de 2.000 pesos. Con 2.000 pesos no vive ningún rapiñero, quiere decir que tienen que robar varias veces. Vamos a hacer un ejercicio matemático bien fácil. Y mire que estas cosas nos preocupan mucho, no estoy delindando ningún tipo de responsabilidad. En el año 2014 fueron puestas en libertad más o menos unas 7.000 personas que estaban privadas de libertad por distintos motivos. Nosotros tenemos una reincidencia que anda en el orden del 53%, pero vamos a ponerle 50%. Quiere decir que de las 7.000 personas que salieron, es muy probable que 3.500 personas hayan vuelto a delinquir, hayan cometido algún tipo de delito. Vamos a suponer que esas 3.500 personas, 2.000 personas, estoy siendo generoso, 2.000 personas hayan cometido rapiñas. Ahora, si cometieron 8 rapiñas en el año, menos de una por mes, ahí ya tenemos las 16.000 rapiñas que tenemos por año. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en varias puntas. Primero, la policía tiene que disuadir, o sea, tenemos que tener presencia policial para disuadir el delito. Tenemos que prevenir el delito, tenemos que trabajar con la población de mayor vulnerabilidad. Tenemos que ser bien eficientes en poner en la cárcel a los delincuentes. Tenemos que tener políticas de rehabilitación buenas para bajar ese 53%. Mire que España, que tiene cifras excelentes, tiene el 33% de reincidencia, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de que haya gente que no entre en el mundo del delito. Y acá juega un papel muy importante las intendencias, juega un papel muy importante la educación, juega un papel muy importante el trabajo, juega un papel muy importante la responsabilidad social empresarial, darle oportunidad a aquellas personas que salen de la cárcel de poder trabajar. Hay un dato que es muy importante: la gente que sale de la cárcel, que anda rondando los 30 y pico de años, reincide mucho menos que los jóvenes que andan en el margen de los 20 y pico de años. Creo que acá es un trabajo que no es exclusivamente de la policía, no pasa solamente porque la policía esté altamente tecnificada, que sí lo tiene que estar, sino por un paquete de medidas que se deben implementar para que nosotros podamos tener mejores índices de seguridad. En perspectiva, 30 años de periodismo profesional e independiente. Pero, Vázquez, yo le decía, estábamos centrándonos en los secuestros y en ese contexto es inevitable abordar el caso de la ginecóloga Milvana Salomone. Ya hace un mes que se encuentra desaparecida.
Este fin de semana fue de rumores, el sábado concretamente se habló de que había aparecido, de que su familia había pagado un rescate, incluso se señalaba que había sido llevada a Paraguay. Después se publicó un comunicado de la familia en el que se desautorizaban esas versiones. ¿Qué puede decir el Ministerio del Interior sobre el caso? Bueno, antes que nada, primero que es un caso muy inusual, es un caso que nos preocupa mucho. Ya dijimos nosotros, es un caso tremendamente complejo. Uno tiene que analizar todos los motivos, todas las causas por las cuales puede haber sucedido este hecho. Nosotros lo tenemos hasta ahora catalogado como una desaparición. Hay cada vez más versiones que hablan de un secuestro, que la policía lo entiende como un secuestro. Sí, es una de las opciones que está manejando la policía. Cuando uno maneja una serie de opciones, bueno, las va jerarquizando. Bueno, esta es más probable que esta otra, esta es menos probable. Bueno, sí, la posibilidad de un secuestro es una probabilidad, quizás una probabilidad alta, pero aún si fuera así, el comportamiento del hecho es muy raro. Es muy raro. Y por lo tanto nosotros no podemos dar mayores anuncios que esto, sino que la policía ha reunido mucha información, ha trabajado en forma muy intensa en este caso. Se sigue trabajando, pero no podemos avanzar más en eso, diciendo que es un caso muy complejo, con mucha información y con mucha complejidad. Pero vamos a esperar. Pero la esperanza de que aparezca con vida la doctora Salomone, ¿el Ministerio del Interior la maneja? Esa sería para nosotros la mejor opción. No, sin duda, está claro, pero ¿es una posibilidad realista? Y como están planteadas los hechos en este momento, sí, es una de las posibilidades. Es una posibilidad que pueda aparecer con vida. Enseguida completamos esta entrevista hablando de los hechos de ayer, ya en otro asunto, ¿no? En otra materia, el fútbol. Vázquez, usted integra en nombre del Ministerio del Interior la Comisión sobre Violencia en el Deporte. La posibilidad de que ayer en el Clásico hubiera incidentes, obviamente existía y terminó concretándose. ¿Qué reacción tiene su cartera ante hechos como los de ayer? Bueno, al igual que en algún otro partido anterior donde ha habido este tipo de problemas, nosotros vamos a esperar primero cuál va a ser la resolución de la AUF. Hoy en día la AUF tiene las herramientas necesarias como para tomar medidas disciplinarias que tratan de alguna manera de que estos hechos no se vuelvan a repetir. Cuando usted habla de medidas disciplinarias, está hablando de la posibilidad de que el partido por ganado a Nacional y de que también se le quiten puntos a Peñarol a los efectos del próximo torneo. Sí, que se determine que se juegue algún partido a puertas cerradas, en fin, tiene una serie de herramientas que va a depender de la AUF si las toma o no las toma y la magnitud de la sanción. Segundo, uno espera también cuál va a ser la reacción de la directiva del cuadro, que también tiene herramientas en sus manos para tomar algún tipo de decisión. Tercero, la eventualidad de que alguna de las personas que han sido detenidas sean presentadas ante la justicia y que la justicia tome también algún tipo de medida. ¿Pero hay detenidos por los incidentes ocurridos sí, adentro mismo del estadio? No, se han detenido gente afuera del estadio. Por eso. Gente afuera del estadio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con esto. La comisión ha hecho muchas cosas. Yo quiero decirle una cosa porque lo sentí antes de entrar acá y la verdad que yo soy muy franco y voy siempre de frente. Y usted puede preguntarle a los dirigentes de los cuadros, puede preguntarle a los dirigentes de la AUF y sobre todo a los dirigentes de Peñarol y de Nacional, que yo tengo una relación muy estrecha con ellos y que el Ministerio del Interior ha hecho siempre el mayor de los esfuerzos para que todos los espectáculos deportivos se puedan realizar sin mayores inconvenientes. Hubiera sido mucho más fácil tomar una serie de medidas, limitando el número de entradas, jugando a puertas cerradas, con hinchada locataria, en fin, o visitantes, no sé. Se pueden haber tomado una cantidad de medidas, la verdad, que nos hemos reunido muchísimas veces para tratar estos temas.
Hay dos temas que a mí me interesa destacar. Uno es la instalación de tecnología de reconocimiento facial, y lo otro es una de las cosas que está acordada con la AUF y con los cuadros, es que los cuadros tengan un dispositivo mínimo de seguridad para tratar de contener los problemas antes de que pasen a mayores. Ayer se estaba probando un sistema de video destinado a la identificación facial. Si usted permite, voy a empezar por esta última parte. Hay la repetición por parte de algunos dirigentes de que el Ministerio del Interior le ha solicitado a los cuadros que contraten gente de las barras bravas para poder controlar a los líderes en los partidos, y eso no es cierto. Hoy lo dijo en la entrevista temprano Marcelo Areco, dirigente de Peñarol. Eso no es cierto. Yo hace 5 años que estoy presidiendo la comisión asesora, es una comisión asesora contra la violencia en el deporte y la erradicación de la violencia en el deporte. Hemos tomado una cantidad de medidas, hemos hecho una serie de acuerdos, nos hemos reunido con todo el mundo. Nunca le hemos pedido que contraten. Si lo que sí deben de tener, que contrate gente de la barra, lo que sí deben de tener los cuadros es un responsable de seguridad y un equipo de seguridad identificado, que sean los que controlen en primera instancia algo que no debe suceder. Por ejemplo, si alguien grita algo que no debe, que puede generar un hecho de violencia, bueno, ir a hablar con ellos y tranquilizarlos. Si alguien saca una bandera que dice algo que no debe decir, bueno, hacer retirar la bandera. Esa primera instancia de solución, antes de que la policía tenga que intervenir, para nosotros es muy importante, para todos. Los cuadros lo firmaron, se comprometieron a eso. Sin embargo, siguen insistiendo en que nosotros le decimos que contrate gente de la barra brava. Nosotros nunca lo hemos dicho, ¿no? Y tampoco tampoco estamos de acuerdo con eso. Pero más es impresionante cómo continúa pasando el tiempo y las versiones siguen siendo contradictorias. Sí. La versión del ministerio es una, la versión de dirigentes de los clubes, sobre todo de Peñarol y Nacional, es otra. No, pero yo hablo con el presidente nacional y hablo con el presidente de Peñarol, ¿no? Y yo lo voy a decir, porque llega un momento en que las cosas tienen que quedar claras. ¿Qué es lo que va a decir? En la última reunión que yo me reuní con H y con Damiani, Damiani me dice, nosotros resolvemos los temas de la seguridad de la siguiente manera. Compramos 200 entradas, se la damos a Vega, que es el responsable de la seguridad, y Vega la reparte dentro de la hinchada para que la hinchada que va al estadio, ahí ellos se encarguen de controlar. Estaba H de testigo, ¿no? Entonces digo, pero eso no puede ser, no es lo que acordamos. Lo que acordamos es que ustedes deben tener un número de personas que están dedicadas y claramente identificadas, dedicadas a controlar de que no haya problemas. ¿Qué es lo que ha hecho Nacional? Nacional ha contratado gente, las ha inscripto en Renaense, que es el organismo del Ministerio del Interior que controla las empresas de seguridad, los identifica claramente y ellos son los que más o menos contienen los problemas, ¿verdad? ¿Pero son personas pertenecientes a su vez a la barra o no? Son personas que ha contratado con total libertad. Digo, no me consta que sean de las barras. No me consta que sean de las barras. Pero no es el mismo mecanismo que utiliza Peñarol. Peñarol me dice, le damos las entradas a Vega y Vega la reparte entre la barra. Y eso está mal, eso está prohibido. Sí, me impresiona que usted diga eso. Eso está prohibido. Que aparezca ahora este dato. Entonces, comunicado por el presidente Peñarol, además. Lo conversamos en una mesa en el Ministerio del Interior, donde estaba cada presidente con su abogado, y llegamos a ese acuerdo. Y hoy, un dirigente sale a decir que el Ministerio del Interior le pide que contrate barra. Eso es mentira. Eso es mentira. Y lo podemos discutir donde quiera. Eso es mentira. Entonces me parece que hasta que cada uno de los que tenemos algo que ver con este tema no asumamos la responsabilidad, esto no va a andar bien. Hablando de responsabilidad, el presidente de Peñarol dice hoy en declaraciones en el diario El Observador que llegó el momento de dar señales. Espero que hayan sido filmados los responsables de la hinchada del club y si son socios los vamos a denunciar como corresponde. Está bien. Eso el señor Damiani lo viene diciendo desde hace ya varios años. Yo no dudo que él lo quiera hacer. El tema es si lo puede hacer o no.
Pero esto es fundamental, que los directivos de los clubes hagan esto, colaboren de esta manera, es fundamental. Es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede darse el quiebre con este caso? Puede darse. Pero ¿qué es lo que está pasando? Esta voluntad de querer colaborar se quiebra cuando firmamos también un acuerdo con los cuadros de que ellos son los responsables, tienen el derecho de admisión y permanencia. Ellos pueden decir, este entra, este no entra, este señor lo saca para afuera porque está armando lío. Lo pueden hacer. ¿Qué han dicho públicamente los dirigentes de los cuadros y los dirigentes de la AUF? Nosotros no lo queremos hacer porque tenemos miedo. Lo dijo hoy Areco, estamos presionados por una parte de esa hinchada. Están presionados, tenemos miedo que nos rompan los coches, tenemos miedo que nos peguen, tenemos miedo que nos empujen por las escaleras para abajo. Si tienen miedo que le hagan eso es porque saben quiénes son los que los pueden amenazar. Si saben, ¿por qué no lo dicen? Porque tienen miedo. Entonces no denuncian porque tienen miedo. Entonces tenemos que ir a otro mecanismo. Nosotros propusimos el sistema de identificación facial. Esto funcionaría así. Hay cámaras que están filmando permanentemente toda la tribuna durante el desarrollo de todo el espectáculo. Si se arma el lío en algún sector de la tribuna, las cámaras siguen grabando toda la tribuna igual, pero hay una parte de la cámara que toma las caras que están en ese sector. Esas caras se digitalizan, tienen un número digital, no se sabe el nombre, pero sí el número digital, y esas personas cuando salen del estadio, hay cámaras que la toman y dicen, usted señor para este lado, usted señor para acá, y si las personas cometieron un delito son presentadas a la justicia, si cometieron una falta van al juzgado de falta. O sea que el arresto de las personas sospechosas en función de lo que las cámaras registraron se produce en el mismo momento a la salida del estadio. A la salida del estadio. Pero además, en el supuesto caso de que las personas hayan cometido un delito y la justicia los procese y les impida entrar al espectáculo deportivo, o vayan al juzgado de falta y les impida entrar al espectáculo deportivo, o los dirigentes digan, yo no quiero que estas personas entren más. El sistema permite que cuando uno los ponga en la base de datos y cuando uno pone la cámara en la entrada de los espectáculos, la persona cuando es identificada dice, esta cara, no sé cómo ya, esta cara, pero este señor no entra. Entonces, con eso estamos evitando de que los dirigentes tengan que decir, yo no quiero que entre este señor, aquel señor, que tenga miedo que le rompan el auto, que le peguen, que lo empujen en la escalera, todo ese tipo de cosas. Entonces, es una garantía. Es un sistema automático de identificación, digamos. Es un sistema automático que lo va a operar la policía. Cuando usted hace la cola para entrar, este sistema graba 90 caras por segundo. Se utiliza en muchos metros subte de Europa. Está demostrado que es muy eficiente. Y lo que hace es, hace una base de datos que dicen estas caras no entran. No sé cómo se llaman, pero no entran. Y la policía no lo deja entrar. ¿Por qué no lo deja entrar? Porque están puestos en una base de datos porque ellos participaron de algún hecho de violencia, de algún disturbio. En el supuesto caso de que alguien cometa algún delito, va a quedar registrado, lo vamos a poder llevar a la justicia y la justicia lo va a poder procesar con las pruebas que están allí. Pero además, si hay alguien que está siendo buscado por la justicia, también va a la base de datos. Y si esa persona va a alguna cancha y la cámara lo toma, la policía lo va a poder detener. Quiere decir que la base de datos se va a alimentar con de las caras de las personas que participaron de algún hecho de violencia, de las caras de las personas que los dirigentes no quieren que entren y de las caras de las personas que la policía está buscando. Eso es lo que nos va a dar garantías de que este tipo de personas no entran al estadio. Si no, no hay otra manera. Yo no le puedo estar dando a los 800 policías que hay en el Estadio Centenario una serie de fotos para que entre los 40.000 espectadores identifiquen a que este señor... No, es imposible. Y es imposible que los dirigentes se paren en la puerta y digan, este no entra, este no entra, este no entra. Ahora, falta mucho todavía, ¿no? Porque hay que instalar todo ese sistema, probarlo. Sí, ¿cuánto tiempo? Mire, se ha avanzado bastante. Yo creo que este sistema ya podríamos tenerlo instalado. El tema es que lo tiene que comprar la AUF. La AUF argumenta de que no tiene dinero.
Nosotros hace más de un año que estamos esperando que se decidan a instalarlo. El Ministerio del Interior ha trabajado mucho con ellos, nosotros le hemos mandado todos los técnicos nuestros, se han hecho muchísimas entrevistas, se han hecho pruebas, se han buscado proveedores, se buscó la manera más eficiente y más económica para que esto se pueda instalar, pero ahora pasa por esto: o lo instalamos y evitamos que los violentos entren a los espectáculos deportivos o a cualquier otro tipo de espectáculo, pues se puede utilizar para otra cosa, o vamos a tener que tomar algún otro tipo de medida que nosotros no queremos tomar. ¿Cuáles? Y como por ejemplo jugar a puerta cerrada, o que se juegue solamente con hinchada de un partido, o sancionar un cuadro durante, no sé, se pueden tomar, pero ¿a quiénes terminamos perjudicando? Ayer había 40.000 personas en el estadio, los que armaron el lío habrán sido 50. Además de los 50, porque también eso es cierto, de los 50 o de los 100 que participan en un lío, ¿cuáles son los que provocaron el lío? De repente son 10 los que provocaron el lío, los violentos. Y hay otros 40, otros 50 que se arrastran. Pues después que le empiezan a tirar cosas a la policía, todo el mundo le quiere tirar algo a la policía. Yo miraba en la televisión y miraba algunas caras de unos muchachos jóvenes que estoy seguro que si uno les pega un rezongo, nunca más tiran una banqueta. Pero en el borbollón ese y en la adrenalina que se genera en un momento que hay un problema, en un partido de fútbol, donde uno de los jugadores va perdiendo y donde se está definiendo la final del uruguayo, bueno, ahí uno ve que le salta el indio a mucha gente que normalmente es tranquila. Yo no digo que todos los que participaron ayer de estos hechos lamentables todos sean tipos violentos, no, debe haber unos pocos que son idiosincrásicamente violentos y esos no tienen que entrar más a ningún espectáculo deportivo hasta por lo menos que no cambien de actitud. Y tenemos que ser eficientes en identificarlos. Bueno, si no los podemos identificar de a uno, por otro lado, ¿sabe una cosa? La policía no puede tener, por ley, no puede tener listas de personas para prohibirles entrar a ningún lugar. La policía, la justicia no se lo permite. Eso es otro mito que anda por ahí. Bueno, sí, pero, y lo dicen los propios dirigentes de los cuadros, dicen, sí, pero si la policía sabe quiénes son los violentos. Y sí, pero, y el policía, aunque sepa quién es el violento, ¿con qué criterio dice usted no entra a la cancha? ¿Y por qué no voy a entrar? Yo compré la entrada, yo estoy haciendo uso de mi derecho de poder ver un espectáculo deportivo. Y yo no voy a armar lío. Ahora, si armar lío, después lo llevarán preso. Pero no, la policía no tiene la potestad en ese momento. Ahora, si firmamos un acuerdo de que el derecho de admisión y permanencia es responsabilidad de los cuadros, nosotros representamos una lista de caras y la AUF o los dirigentes de los clubes nos dicen, sí, efectivamente, ustedes no lo dejen entrar, la policía no lo va a dejar entrar porque la tecnología le va a permitir hacerlo, lo que ahora no puede hacer. En perspectiva, periodismo constructivo. Jorge Vázquez, subsecretario del Interior, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, el rato tan largo, porque terminamos tratando más asuntos de lo que habíamos previsto. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Ahora volvemos con la mesa de este lunes, que empieza un poco atrasada.